Tengo mil cosas para decirte al respecto, pero básicamente se resume en: si tu opinión me censura, no me interesa. No me interesa y me resbala. Entonces viene alguien desde un púlpito, desde un estrado, y me dice, esto es, y a mí como lectora no me interesa. Si yo estuviera en la academia y quisiera transformarme en licenciada en letras, por supuesto, pero como lectora, buscando disfrute, digo, si yo estoy leyendo por ocio, no me importan tus opiniones. Estamos aquí con la genia, con la crack de América Latina. Yo siempre lo digo, siempre que puedo recomiendo el canal. Ceci Bona está con nosotros. Bienvenida, Ceci, ¿cómo te va? Buenas, Jan, qué presentación. Bueno, acá en Argentina tenemos a Moria Kazan, que es la one. Yo podría ser la two, ¿no? Como, ya fue. Bueno, después de un campeonato del mundo, ya creo que todo está permitido, así que ya está. Ya está. ¿Cómo estás? ¿Cómo te Pará, encuentras? me acabo de dar cuenta una cosa. Yo tengo muchos, bueno, arranco como si te conociera de toda la vida porque te conozco hace mucho tiempo. Yo tengo muchos hermanos y soy la tercera, o sea que este es mi año. Es la tercera, no hay tercera mala, dicen, ¿no? Yo soy la número 3. Toda mi vida, o sea, como que estuve a punto de tatuarme el número 3. Tal vez ese sea mi próximo tatuaje. Bueno, bien, todo bien. ¿Vos cómo estás? Bien, en la medida de lo posible, ¿no? Porque la situación que vive Perú, bueno, no sé si es que ya las noticias pasan por allá de cómo está todo súper jodido, mal. Ya van más de 50 muertos en las protestas, entonces es como tratar de seguir en medio del caos, ¿no? Uno haciendo aquí contenido y abajo, es como el meme de las llamas que están afuera incendiando la ciudad y tú con la computadora ahí, ¿no? Bueno, el clima literal es un clima de mucho calor. Estamos en verano y estamos teniendo temperaturas muy altas. Argentina está atravesando una sequía muy fuerte también. No es un tema que maneje mucho yo, entonces no me voy a meter en la cuestión climática del cambio climático, pero sí como Sí. ciudadana, digamos, lo que se vive es incendios forestales constantemente porque por un lado están los incendios que son intencionales y por el otro lado están los incendios producto de las altas temperaturas. Por ahí, no sé, alguien fue a hacer un campamento y apagó mal el fuego o dejó un pedacito de vidrio de una botella y eso hizo que se prendiera fuego con el rayo del sol. Y se incendia muchísimas hectáreas. Todos los años es un tema el manejo del fuego, pero bueno, estamos viviendo esa situación. Y respecto a lo que decís de Perú, sí, mirando lo que pasa en Perú, la verdad que es muy difícil seguir las noticias y tratar de entenderlo de una manera lo más objetiva posible. Yo recurro mucho a preguntarte a vos en general para que me cuentes porque confío en tu criterio y confío en tu mirada, que tratás de contármelo como comunicador. Y me ayuda mucho a entender la situación. Uno no conoce a veces las idiosincrasias y hace que se pierda un poco. Pero ayer estaba editando un video para mi canal de YouTube y la entrevistada decía, cultura es soberanía. Y me hacía pensar en esto que decías recién: yo sigo creando contenido y las llamas están afuera, y el contenido que vos hacés, que hacemos los que hablamos de libros, es de algún modo el compartir cultura. Y mientras que esa cultura le llegue a las personas que nos rodean, a las personas que viven en nuestro país, de alguna manera le damos o los invitamos a pensar en soberanía, ¿no? Creo que ese es un trabajo sumamente importante para hacer bandera en un momento donde parece que todo se prende fuego. Tremendo, sí, totalmente. Hace calor afuera en el clima y hace calor dentro de los libros, porque creo que mientras se mantenga viva la llama de la cultura, pues la cultura siempre será, lo digo, lo repito y lo vuelvo a repetir, un bastión de resistencia, siempre. Y mientras eso esté ahí, pues nosotros vamos a aportar desde nuestras tribunas. Por eso, este ciclo en el cual estoy entrevistando a diferentes creadores de contenido de Iberoamérica, se hace para ustedes, para que si ustedes tienen una idea, si ustedes tienen en algún momento el bicho de querer hacer algo, háganlo. No hay peor cosa de quedarse sentado con la idea de que pudo ser. Háganlo. No tengan miedo en hacerlo. Por eso, Ceci, la primera pregunta que tengo que hacerte, aunque te conozco ya de hace muchísimo tiempo, es ¿por qué leer? O sea, ¿por qué leer como nombre del canal y por qué leer como acto, como cuestión diaria, cotidiana? ¿Cuál es tu primera aproximación a eso?
Bueno, hace casi 5 años que Por qué leer existe. Este año se cumplen 5 años a mitad de año y cada vez que me lo preguntas es como cuando lees un libro en distintas etapas de tu vida, que las respuestas, que lo que te pasa con ese libro es distinto. Bueno, a lo largo del proyecto, las respuestas que te puedo dar a por qué leer son distintas. En este momento, para mí, por qué leer, la respuesta es porque creo en el libro como punto de encuentro, porque el libro es una puerta al diálogo, primero con la persona que lo escribió, con la persona que lo editó, con la persona que lo imprimió, con la persona que lo vendió, encuadernó, la persona que te lo regaló, la que te lo vendió, etcétera. Y después es un diálogo que se genera entre vos que lo leíste y otro que también lo leyó, otro que lo está por leer, otro que nunca lo va a leer, pero es en sí el contenido de la humanidad. El escritor, iba a decir uno, yo no escribo, el escritor vuelca su humanidad a la hora de escribir, crea personajes, crea escenarios y los hace dialogar, los hace convivir, y nosotros cuando leemos nos llevamos eso. Entonces después salimos a la vida cubiertos, rodeados y inmiscuidos en todo eso que leímos. Por lo tanto, el libro es un punto de encuentro con historias, con otros, con aventuras, con formas de vida, con pensamientos, con citas, tanto literal como metafóricamente encuentro. Em, pero si vamos a lo concreto de por qué el proyecto mío se llama ¿Por qué leer? Simplemente porque lo que quería hacer era dar razones por las cuales leer determinada cosa y no decir qué leer. Yo no quería apuntar a la persona que viniera al contenido a decirle lee esto, sino leí esto y yo te invito a leerlo porque X cosa. Bueno, ese fue como el concepto inicial, que después, como decía antes, se transformó en todo lo que dije. Exactamente. Mira, justo el otro día, Canal Encuentro, que es un canal que siempre veo o puedo ver, Ay, pasaba Jean, vos especiales. naciste en la tierra equivocada, te lo digo. Yo amo Perú, amo a los peruanos, pero deja de consumir Argentina, te digo. Pero si me levanto consumiendo TV pública, escucho Radio UBA y termino el día viendo Canal Encuentro, ¿qué quieres que haga? Es parte de, de mi cotidianidad. Y ya me sé la marcha de San Lorenzo. Así Ahora que terminemos este programa cantando la marcha de San la Lorenzo, cantamos por a coro. Bueno, la cuestión es que estaba viendo Canal Encuentro y pasaba un especial de Feynman. Y Feynman, dentro de uno de estos especiales, y es un filósofo tremendo y bueno, aportó un montón de cosas. Bueno, Men- pará, ahí te hago un paréntesis a ver, a ver, a argentino. ver. Nosotros tenemos dos Feynman. Tenemos a José Pablo Feynman y a Ujú. Eduardo Feynman. José Pablo. Tenemos al José Pablo, que es el Feynman bueno, y al Eduardo Feynman, que es el Feynman facho. Ah, ya, Entonces o sea, simplemente, hay como un Jekyll y un Hyde, más o menos. claro, pero quedó vivo solamente el facho. En cuanto a este Feynman, el Feynman bueno, Feynman, Feynman bueno, me da risa cómo estoy hablando de esto, pero bueno, mencionaba que justamente el poder lo que genera es más o menos el concepto que nosotros entendemos por verdad. Es decir, quien tiene el control de la mayoría de medios, quien tiene el control de todos los recursos suficientes, es capaz de crear una verdad en la cual la gente cree y no duda a propósito de eso. Quienes dudamos, porque quizás consumimos, vamos a llamarlo así, cultura, o leemos libros, o estamos pendientes de las películas, vemos otras realidades y cuestionamos quizás esa realidad que se nos pone al frente. Por eso decíamos al inicio que los libros son un bastión de resistencia. ¿Y a qué iba con todo esto? ¿No? O sea, tú mencionabas en algún momento que justamente nosotros aportábamos desde lo que podíamos hacia generar una cultura quizás un tanto más crítica y a no creer justamente en verdades absolutas, ¿no? Citando a Feynman. Creo que cada vez más siento, o sea, en América Latina, en el mundo en general, se están generando demasiados puntos de vista binarios. O estás conmigo o estás contra mí. Yo tengo la verdad y tú no. Y no se llega a ese punto en que nadie tiene la verdad. Lo que existe son puntos de vista más o menos bien informados, que lo que hace la gente es sustentarlos en base a lo que lee, lo que ve, lo que siente, pero no hay esa capacidad. ¿Crees que estamos en la era de las verdades absolutas y cada vez estamos más dirigidos hacia los pasionismos más que hacia un pensamiento crítico?
Mira, estaba tomando nota de la frase que dijiste citando al Feynman Bueno, porque me gustó mucho y me resuena. No te puedo decir si estamos en la era o en la era en la que más ocurre determinada cosa, porque tendría que hacer todo un análisis para el que no estoy capacitada de cómo fue lo anterior. Pero sí tengo mucha percepción de lo que pasa en la actualidad, porque mucho de lo que pasa en la actualidad nos pasa a través de la virtualidad. Y estamos como creadores de contenido para redes sociales, estamos todo el tiempo en la virtualidad. Nosotros somos virtuales en este momento, no existimos como tales, ¿no? Como cada uno está en contacto con el otro a través de medios virtuales. Por lo tanto, y no lo digo esto como algo poético, sino que es real, si yo me quiero conectar con vos, primero tengo que pasar por mi teléfono, donde tal vez dejé abierto Twitter, donde eso ya me genera una información, donde después tal vez paso un rato por Instagram y a las personas que sigo les pasó determinada cosa y lo postearon ahí. Entonces sí observo y vivo de algún modo inmersa en realidades que están como abroqueladas. Los medios de comunicación para los cuales nosotros también estudiamos, porque los que estudiamos comunicación, periodismo, locución, somos personas que estamos o estuvimos dentro de la máquina de crear verdades, ¿no? Y ahora las redes sociales nos dan la sensación de que todo el mundo tiene alcance, que todo el mundo puede decir lo que piensa, cosa que es casi relativamente cierta, pero no es eh, concretamente real, porque yo puedo decir lo que pienso, pero sin alcance nadie me va a creer ni nadie me va a escuchar. Entonces, esas verdades universales o verdades que tiene mucha gente como una bandera son las que más proliferan. Y las que más proliferan son las que vienen de los más poderosos, los que tienen plata para instalar noticias, los que tienen dinero para crear contenido relacionado con una determinada idea. Por eso me gustó mucho esto de que los que leemos libros estamos abiertos a escuchar muchas verdades, ¿no? Salimos al mundo, por lo menos con los sentidos un poco más alertas a reconocer otras verdades. No nos hace mejores ni peores, pero tal vez sí más flexibles. Y ya la flexibilidad en esta época donde todos buscan meterse adentro de un ladrillo es, creo, un valor. Y por eso resaltaba, de hecho quiero resaltar también ahora lo que tú mencionabas hace un rato, no desde la tribuna de decir qué debes leer y qué no debes leer, sino de la persona que te recomienda un libro de buena onda, como te la recomendaría cualquier persona. Y claro, yo siento que hay personas también que por el hecho de leer, parece que miraran a los demás desde un púlpito y al pueblo desde un estrado y se empoderaran de una bandera y de un lugar que creo hace tiempo ya no les corresponde. Y creo que eso ha dañado muchísimo, muchísimo la visión que se tiene a propósito de literatura. Por ponerte un Sí. ejemplo, quizás un poco ya exagerado y tendido hacia lo contemporáneo, ¿no? El otro día colgaba un meme de Shakira, ¿no? El meme decía algo más o menos a propósito de, leí a Dostoyevsky en ruso, leí a Hemingway en inglés y leí al Quijote en castellano de época. Y puse abajo, yo no estoy para novatos. Y la gente se me vino encima diciéndome, ¿cómo es posible que trates a la literatura de esa manera tan superficial? Pero te juro que a partir de eso mucha gente me preguntó por el Quijote, por Hemingway, me preguntó por qué libro de Dostoyevsky me recomendaban. Entonces, estas discusiones que se generan entre los usuarios, que pueden partir quizás de ese nivel extremadamente superficial, pueden llevar eventualmente a discusiones mucho más profundas a propósito del tema. A mí me sorprende la cantidad de análisis discursivos que se han hecho en torno a la canción de Shakira, que las referencias y todo lo demás, y digo, si la gente puede llegar a este nivel de análisis discursivo a partir de una canción, también se puede llegar a través de un libro o a través de una escena, de algún libro que nos llamó la atención, y podemos llegar a muchísimo más. Pasa un poco también con los creadores de contenido, con la gente que lee. Bájate un rato del escenario y lo que tienes que hacer es ser mediador, no necesariamente calificador. Y pasa también en la educación. Muchos profesores cuando yo estaba en la escuela me decían, si no has leído 100 años de soledad, si no has leído el Quijote, si no has leído tal cosa,
no eres lector. Y claro, o sea, ¿quién dice qué es lo que es cultura, qué no? ¿Qué dice qué es lo que me puede llevar eventualmente a otras lecturas y qué no? Cuéntame un poco tu experiencia a propósito de eso, porque uno lanza puntos de vista a propósito de libros y por ahí ese clásico que a todo el mundo le gusta y todo el mundo le rinde reverencias, a ti en ese momento, o sea, no te gustó. Y eso es sacrilegio para algunos, ¿no? A medida que ibas hablando, tipo, mi cabeza hacía como, tengo mil cosas para decirte al respecto, pero básicamente se resume en, si tu opinión me censura, no me interesa. No me interesa y me resbala. Porque por mucho tiempo, cuando era joven, yo trabajé, primero porque soy mujer, entonces a las mujeres nos educaron o nos construyeron socialmente como las que se tienen que callar o las que tienen que siempre ser corregidas, ¿no? Por eso existe el mansplaining. Entonces, todos mis trabajos siempre estuve rodeada de tipos que me enseñaban a hacer las cosas. Y yo aceptaba, porque bueno, es lo que toca. Soy muy rebelde también, si se quiere, pero hay una parte de uno que está como de una que está como estructurada en base a lo que el resto espera de uno. Entonces viene alguien que leyó mucho más, porque una persona que tiene 30 años más que una, bueno, obvio que leyó mucho más, porque si es lector, tiene 30 años más de lectura, viene una persona mayor y te dice, ¿y no leíste esto? No estás como para hablar conmigo. A mí no me interesa hablar con vos. Ahora, hoy, 5 años después de hacer por qué leer. Si tu opinión me censura, no me interesa generar una conversación. Eso como para hacerla corta. Y después, profundizando un poco más, aprendí mucho sobre lo que significa abordar la literatura. El camino del lector, acá cito a Laura de Betach, que es una gran literata argentina, escritora, pero también me atrevo a decir pensadora, provocadora. Laura de Betach habla de la construcción del camino lector. Y vos no podés empezar tu camino como lector, estoy como enojada, ¿no? No podés empezar tu camino lector leyendo El Quijote. Primero tenés que leer El Patito Feo, que parece simple. Después tenés que leer, no sé, ir construyendo, no ir mejorando en tus lecturas, sino ir tentándote, pasando por una librería y equivocándote en el libro que elegís, que no agarrar el libro que termina siendo para vos, que un autor te presente a otro. Eso es leer. No pasar la vista por los renglones, sino ir encontrando tu propio recorrido. Entonces viene alguien desde un púlpito, desde un estrado, y me dice, esto es, y a mí como lectora no me interesa. Si yo estuviera en la academia y quisiera transformarme en licenciada en letras, por supuesto, hay un recorrido universitario, hay un recorrido académico que se puede seguir. Pero como lectora, buscando disfrute en los libros, aunque no siempre son libros que me hacen disfrutar. El otro día terminé Hamnet y lloré, o sea, lloré muchísimo, no estaba disfrutando, pero sí estaba usando ese libro en mi rato de ocio. Digo, si yo estoy leyendo por ocio, no me importan tus opiniones. Sí, cuando abordo un clásico, porque me gusta en mi camino lector llegar a esos libros y preguntarme por qué este libro fue escrito en 1856 y sigue vigente en el 2023, sí ahí me gusta leerlo y me gusta seguirlo desde el punto de vista periodístico, investigar, preguntarme quién fue su autor, si es que fue escrito por un hombre, por una mujer, cómo era el contexto de esa persona, por qué esa obra fue tomada por distintos referentes de disciplinas como el cine o el teatro y fue llevado, adaptado a, cuál fue la mejor adaptación. Todo eso me despierta un clásico. Entonces, si tu opinión es no sos lectora porque no leíste todavía a Dostoyevsky, bueno, ya llegará, qué sé yo, siga tu ruta, anda para allá, bobo, ¿no? ¿Te gustó? Vayan Esa para allá, referencia te gustó. bobos. Anda Vayan para para allá. allá, bobos. O sea que dogmáticos de la lectura, caramba. Eh, sí. Ay, voy a Algo que hacer, te... voy a hacer un reel con Sí. todas personas diciendo que, o sea, me voy a disfrazar, esto te lo anuncio, lo voy a hacer. Esta es Me voy a primicia. disfrazar, me voy a disfrazar de académica
y cada vez que voy a decir una de las frases de Coso y después voy a poner a Messi diciendo anda para allá, bobo. ¿Cómo te llamas? Académico. Forrín te llamas ahora. Listo. Muy bien. No sé si te ha pasado, pero dentro de tu camino lector, ha sido, claro, evidentemente uno no está siempre preparado para determinadas lecturas a determinada edad. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando era chico, me dieron el mío Cid, me pasó por acá, me dieron a Lorca, La casa de Bernard Alba, todavía me acuerdo, que es una obra de teatro magnífica que le he visto luego aquí, pues no me hizo mucho efecto. Pero me dieron Robinson Crusoe y dio match justo en un momento en mi vida en el cual yo estaba buscando mi identidad y dije, por aquí es, ¿no? Y empecé a buscar autores más o menos de ese mismo corte y se genera esto que yo considero es un efecto caer en naipes, ¿no? Cae uno y empiezan a generarse unos hipervínculos hacia otras lecturas y eso te lleva más y terminas finalmente cediendo. Entonces, dentro de mi camino rector yo puedo, rector digo, ya me estoy proyectando, viste que uno tiene aspiraciones. Lector, uno tiene diferentes etapas, ¿no? Esta primera etapa para mí fue, primero creo que literatura inglesa, tipo Oscar Wilde, Robert Louis Stevenson, Daniel Defoe. Luego pasé hacia una etapa de autores peruanos, clásicos, ¿no? Y contemporáneos. Luego tuve una etapa de autores norteamericanos, muy gringa, en mi etapa de universidad sobre todo, que fue donde conocí los anagramas, conocí El pecado, porque son libros extremadamente caros. Ya vieron la referencia que hizo el otro día Jan a propósito de su encuentro con Jorge Herralde. Y ahora, pues, a la vejez, a los ya 32 años, me he dado por leer cada vez menos ficción y más filosofía. O sea, estoy en esa etapa de mi vida en la que, por ejemplo, me acompañan aquí dos libros. Ay, carajo, le di un golpe peor que... Aquí está. Este es Metafísica de Aristóteles y Ética Nicómaco de Aristóteles. Entonces, el otro día me preguntaban, ¿qué le recomendarías a una persona que quiere iniciarse en el camino de la lectura? Y yo les dije, definitivamente no le recomendaría empezar por estos libros que yo estoy leyendo, no porque me crea más o menos, sino porque primero le preguntaría en qué etapa de su vida se encuentra, qué es lo que está sintiendo en ese momento, y casi como si uno fuese un doctor, le recetaría un determinado libro, con el riesgo a que le caiga mal o chuntarla. Como diría el gran Charlie García, el éxito está las trompadas un poco más allá. O sea, creo que pasa un poco por eso. ¿Te pasa mucho que te piden recomendaciones para iniciarte en la lectura o como si existiese una receta mágica para poder iniciarse en el mundo de los libros? Y porque leer está bien visto en la sociedad, está ponderado. Entonces el lector es una persona a la cual se le escucha y la gente quiere leer, pero hay una frase de Dolina, no sé si vos llegaste a Dolina todavía, ya que estás en un momento de filosofía, La venganza será terrible de Alejandro Dolina, todos sus programas de radio son muy interesantes. Dolina dice, la gente no quiere leer, la gente quiere haber leído. Entonces, en un momento, las farmacias van a vender pastillas de los libros. Entonces, quiero leer La Guerra y la Paz, me tomo una pastilla y ya lo leí. Porque el momento del disfrute del libro no es lo importante, el momento importante es decir que lo leí. Y a mí la verdad que todo esa pose no me interesa, no soy así. Y soy muy honesta con los libros que leo. O sea, yo sé que una novela rosa de mesa de saldos me va a encantar. O sea, yo sé pochoclo lo que significa. Después también está lo que me propongo, con qué me quiero nutrir, ¿no? Si quiero, por ejemplo, lo que te está pasando a vos, ir camino a la filosofía. A mí esas lecturas no me hacen concentrar, me distraen. Prefiero que alguien, por ahí no sé, escuchar un podcast, que alguien me lo cuente, una entrevista, que leerlo en este momento de mi vida. Soy muy fanática de la ficción, pero sí me pasa esto de que un libro me va llevando a otro. Por ejemplo, te contaba, terminé de leer Hamnet y Hamnet cuenta la historia ficcionalizada del hijo de Shakespeare, con el cual después él se inspiró y escribió Hamlet. Yo sé que es Hamlet. Yo puedo hacerte un programa de media hora hablando sobre Hamlet sin haberlo leído. ¿De qué sirve? ¿De qué me sirve esa pose de lectora? Entonces, ahora terminé de leer ficción sobre el hijo de Shakespeare
y estoy pensando dónde voy a conseguir una edición de Hamlet copada para leerlo, porque no lo leí nunca entero. Leí fragmentos, leí citas, sé de qué se trata, vi películas de Shakespeare apasionado, todo lo que sea, pero en sí nunca lo leí. Entonces, ¿qué es lo importante? Que tal vez mi camino lector me llevó a leer Hamlet por una vuelta, que es una vuelta de flexibilidad. Si alguien viene y me dice con qué empiezo a leer o cómo ingreso a la literatura, yo siempre le pregunto, ¿qué te gusta? ¿Qué cosas te llaman la atención de otros aspectos de tu vida? No necesariamente en una librería, en una vidriera, en una biblioteca. Y también, esto me lo preguntan mucho más, es mi hija de 8 años no lee nada y quiero que lea, ¿no? Como una cuestión de le voy a transmitir lo que es bueno. Primera pregunta, ¿vos como adulto lees? Segunda pregunta, ¿lo disfrutás? ¿Te parece importante para vos como persona, no como para los niños, ¿no? Porque alguien que piensa que los niños no leen o los chicos no leen, para mí es alguien que no lee. Pero también hay adultos que leen mucho y que por oposición los chicos no leen nada. Entonces mi propuesta siempre viene desde la invitación. Llevarlo a ese chico a una biblioteca, llevarlo a una librería y decirle, miremos, ¿no? Como, a ver, ¿qué te parece este libro? Y eso mismo yo lo hago con los adultos y lo hago en mis contenidos. Nunca va a haber un contenido de por qué leer que baje línea, o intento, a veces por ahí se me escapará, pero intento hacer lo posible para no bajar línea, sino más bien dedicarme a la invitación, porque la invitación promueve un contagio también. Mira, yo la pasé re bien con este libro. Yo hago eso con mis hermanos. Mis hermanos, mis hermanas vienen a mi casa, miran mi biblioteca y me dicen, ¿y este? Mira, este libro te va a pasar tal vez que en el medio pasa tal cosa, pero si te gusta la temática, mira este. Y me pasa a veces que fallo. Y es terrible cuando fallas en una recomendación porque pensás que vas a hacer el match perfecto con esa persona y después esa persona te escribe y te dice, no me está enganchando. O sea, eso es lo peor, ¿no? O sea, porque creo que uno puede equivocarse en muchas cosas en la vida, pero cuando recomiendas un libro y a la otra persona no le engancha, es algo para lo que no hay vuelta atrás. No, siento que le tengo que llenar de libros, como, no, no, bueno, no importa, si no te gustó ese, bueno, te doy otro, pero no dejes de leer, no dejes de leer, como que es una puerta, ¿no? Para mí el libro en sí, aparte, como estéticamente, el aparato libro está creado como una puerta. A mí me encanta jugar con la idea de que el libro es una puerta. No cierres esa puerta, te lo pido, seguí leyendo. Entramos en una de esas partes que a mí más me gustan de esta entrevista, porque Ceci, si es que no han visitado su canal, de hecho que la han visitado, para mí es una referencia, me parece siempre que el algoritmo y si le gustan los libros, las reseñas, ahí va a aparecer siempre. Acaba de estrenar bibliotecas en lugares random, lo cual me produce una inmensa curiosidad, dicho sea de paso. ¿Cuál es el lugar más random en el cual has podido encontrar una biblioteca, Ceci? Ah, pero no te lo puedo contar, Gian. Porque si te lo cuento, arruino las sorpresas. Todos los capítulos de bibliotecas en lugares random van a ir revelándose de a poco. Primero porque hay algunos que todavía están sin grabar, otros que ya están grabados pero todavía no tienen fecha de salida. Lo que sí te puedo decir, los que me gustaría o me hubiera gustado y por ahí no tengo la oportunidad, pero para que te des una idea, por ejemplo, no sé, hay una biblioteca en la Casa Rosada, en la Casa de Gobierno Nacional. Me encantaría poder ir a mostrarle a la gente la biblioteca de la Casa Rosada, porque es probable que sea un lugar que no vayas a buscar la biblioteca. Si alguna vez entras, vas a ir al museo, vas a ir a la visita guiada, vas a ir al patio de las palmeras, pero no vas a ir a la biblioteca. Entonces, bueno, eso, los hospitales, por ejemplo, no la biblioteca para los pacientes, sino la biblioteca para los médicos. ¿Cómo es una biblioteca dentro de un lugar que no es una biblioteca? Ese es el concepto de bibliotecas en lugares random, que además apunta en realidad un poco de casualidad y un poco por mi propio interés a despertar la curiosidad de los lectores, que somos ese tipo de gente que vamos a la casa de un desconocido y nos vamos a su biblioteca y hacemos como tú, que tiene, ¿no? Me pasa mucho de que estoy por ahí grabando un video o haciendo un vivo y la gente en realidad no está ni prestando atención a lo que estoy diciendo, está viendo qué libros tengo atrás. Entonces, acercar la cámara a esas bibliotecas en lugares random, si te fijas en los comentarios del video que publiqué,
son toda gente diciendo, no, qué increíble, tienen tal cosa, ¿no? Como, o, bueno, pudieron conseguir tal edición. Están mirando los libros, o sea, miran el video así. Bueno, en sí, Buenos Aires es una ciudad que respira cultura, ¿no? A mí me sorprende que cada vez que voy, bueno, en principio regreso con sobrepeso de dos cosas. Físico, porque me trago todos los asados habidos y por haber, y en la maleta porque cargo con todos los libros que puedo conseguir, realmente a precios increíbles. Y claro, bibliotecas conocí muy pocas, por no decir ninguna. Es algo que tengo pendiente conocer en la siguiente visita que voy a hacer, porque Argentina, como ahí acá, es un lugar al que siempre termino volviendo por alguna u otra razón, pero sí siento que es como que una ciudad que respira ese tipo de consumo literario en todo sentido. Por ponerte un ejemplo, conseguí en el mercado de San Telmo una versión de los poemarios de Alfonsín Storni, que por ejemplo aquí a Perú es difícil de conseguir. Hay mucho de la literatura latinoamericana que claro, llega a través de editoriales transnacionales, a veces a precios que son extremadamente caros, y es difícil de conseguir las ediciones locales. Este poemario de Alfonsín Storni estaba publicado, pues me parece que era Losada, años 70s, 80s, y lo conseguí a 150 pesos, o sea, un precio pues extremadamente barato, y para mí fue hermoso conseguirla. ¿Te ha pasado, por ejemplo, al recorrer librerías? Ya no vamos al tema de biblioteca, vamos al tema librerías. ¿Qué has escarbado y has encontrado de pronto un libro que no esperabas encontrar y dices, ven, ven para acá, te llevo? Sí, total. A veces por lo raro, a veces por el precio, pero sí, me ha pasado. Lo que tenemos de bueno en Buenos Aires, no pasa lo mismo en el resto de Argentina, sí por ahí en las ciudades más grandes de Argentina, pero no pasa en todos lados, es el tema de las librerías de viejo, como le llaman ustedes, o las librerías de usados, como se dice acá, que son las que venden los precios tal vez más accesibles o la que venden los libros más, las que venden los libros más extraños. Conseguí un ejemplar hace poco en una librería y era una librería de nuevos que lo quería hace un montón, que se llama, claro, sería ideal acordarme el nombre, es un nombre muy largo, eh, sobre la censura de libros en Argentina durante la época de la dictadura. Y es de gente especializada, pero además es una investigación que va citando cada libro y te va diciendo lo que pasó, qué resolución se firmó al respecto. Acá tuvimos una gran quema de libros, destrucción de libros, censura respecto a qué se podía y qué no se podía leer. Se han censurado cosas ridículas, grandes anécdotas como la Cuba electrolítica, un libro de física que, como decía Cuba, lo censuraron, o sea, de un desconocimiento absoluto, de ignorancia, ¿no? El encargado de firmar esas prohibiciones, pero también otras que fueron muy acertadas en la prohibición, digamos, ¿no? Como que prohibían cosas que se leían en ese momento, perseguían a la gente que estaba leyendo en ese momento. Había algo muy pensado detrás de destruir y de censurar libros, ¿no? El no que no tengas esto que hablábamos antes de la posibilidad de pensar. Entonces, este libro que conseguí una vez en una librería, estábamos grabando unos documentales y yo estaba con la cámara en el piso porque había encontrado un enchufe, agachada, enchufando, y hago así, y estaba este libro que lo quería. Y salía 1.500 pesos, cuando un libro ahora en Argentina, en Buenos Aires, porque en las provincias es más caro aún, estaba no sé, 3.000 pesos, 4.000 pesos. Conseguir ese libro a 1.500 pesos fue increíble. Te tendría que decir, El golpe a los libros se llama el libro, el nombrazo, o sea, el golpe a los libros me parece increíble, obviamente haciendo alusión al golpe de Estado. Entonces, esa es uno de mis descubrimientos. También, hablando de lo mismo, en una librería ya de usados, encontré una edición de un libro que estuvo prohibido en la dictadura, que se llama La Torre de Cubos, de Laura de Betach, que te la mencioné antes a Laura de Betach, cuando hablamos del Camino Lector. Ella escribió ese libro que fue censurado porque les invitaba a los niños a compartir y fue censurado por exceso de fantasía. Y es espectacular. Para mí, eso tiene que ser una remera. Que alguien diga,
que tu libro tiene exceso de fantasía, entonces no lo pueden dar a los niños, es la bajada de línea de la ideología nefasta de la dictadura, ¿no? De alguien que quiere controlar las mentes desde los pequeños. Así que ese libro cuando lo vi, creo que salía 100 pesos, o sea, porque estaba sucio, en una edición de los 70 o los 80, del 82. El señor de la librería me dijo, son los 3 últimos que quedaban en el depósito, los puse de oferta porque están manchados. Y estaban manchados, pero venga para acá este libro, ¿qué me importa? Espectacular su historia. Tremendo, ¿no? De hecho, hace poquito, no sé si te acuerdas, te etiqueté en un video porque el algoritmo te dice, hace un año pasó tal cosa, hace un año estaba en Buenos Aires comiendo empanadas, pizzas, asado, siendo feliz y llenándome de libros y conociendo, por supuesto, a Ceci y a su novio, a Javi, que le mando un fuerte abrazo, que sé que también va a estar por ahí viendo esta entrevista. Y salía cuando recorríamos Librería Hernández. Y cuando le recorríamos Librería Hernández, a mí me pasó algo, o sea, que es cada vez, felizmente, y agradezco enormemente a la profesión que me toca ejercer, me pasa cada vez más seguido, que como creador de contenidos te dicen, ah, no, pero mira, esto seguramente le va a interesar a tu audiencia, y te mandan a lugares que por ahí el público no tiene acceso, y en Librería Hernández nos pasó, que nos metieron al sótano y encontramos libros que habían sido justamente censurados por la dictadura. Y cuando bajé a ese lugar, yo me encontré, pues, en principio con el testimonio de una persona que había sufrido en carne propia lo que había sido la dictadura cívico-militar de la Argentina. Y a mí me dolió muchísimo, o sea, como peruano creo que, y como latinoamericano, hay un libro que hace poquito recomendé que se llama Dictadores, de la gran Cristian Felipe Vidal, peruano-francesa. Cada país ha tenido su monstruo y las dictaduras han tenido esta visión de censurar los libros porque son armas de transformación. Creo que la prueba más palpable es lo que tú me has mencionado. En algún momento, no necesariamente por una dictadura, pero sí por la opinión pública, para que te des una idea de hasta dónde llega a veces el desconocimiento, Paco Yunque, que es un clásico cuento peruano publicado por César Vallejo, fue censurado por ser demasiado triste. O sea, date cuenta. O sea, y tú te das ahí con la realidad frente a tus ojos de que muchas veces nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Y al final la luz como la realidad siempre sale a flote. Pero ¿te ha pasado esta cuestión de que por ser creador de contenidos de pronto te han abierto las puertas de lugares a los cuales la gente no tiene usualmente acceso y te has encontrado con libros pues que dices, rayos, o sea, esto estaba por aquí? Te pongo un ejemplo más y ahí empezamos con el show de la Mientras salada. lo voy pensando. Mira, a mí me pasó hace poquito, Librería de Lima. Librería de Lima. Es una librería de viejo aquí en el centro histórico de Lima. Y me dieron acceso al sótano, ¿no? O sea, que usualmente una zona en la que la gente no tiene acceso. Libros del siglo XIX, XVII. Algunos casi pegando en el palo con lo incunable. Y me encontré dentro de esa maraña de cosas. Había un libro, no sé, como tú te agachaste para arreglar un cable. Yo volteo y miro la luz por allá. O sea, estaba Evita Perón sonriéndome. Un libro así antiguo. Yo le agarré y dije, miércoles, esto está acá. Fui, lo hojeé, me dijo, ¿te gusta? Sí, te lo regalo. Y es un libro que tengo aquí como una joya, o sea, de los libros más valiosos que tengo en mi biblioteca, porque dije, ¿cuándo diablos voy a encontrar un libro de este tipo aquí en Perú? O sea, que no me cueste un ojo de la cara, porque claro, sabemos el valor que tiene, pero muchas de estas cosas a veces están en la biblioteca de la gente y la gente ni idea de lo que tienes ahí en tu biblioteca, porque las heredaron, porque justamente hubo esta cuestión de que mi padre o mi madre leía mucho, formó una biblioteca, pero la biblioteca ya no es, pues, ¿no? Un espacio cool dentro de la casa, quita espacio, entonces vamos a deshacernos y por ahí venden los libros o los regalan o los rematan al peso y se pierden ese tipo de cosas que por ahí alguien que tiene por ahí un ojo más o menos entrenado puede saber lo que vale. ¿Te ha pasado que por ser creador de contenido están abiertos lugares y puertas como los libros mismos, metáfora exquisita que has tirado, a lugares por los cuales la gente dice, pues, esto existía? Sí, más que nada porque pido mucho permiso, no tanto de casualidad. Como yo digo como, mirá, soy creadora de contenido, tengo esto, me gustaría ir a tal lugar o me gustaría entrar a la biblioteca de tal. Sí, sí, pasá, pasá. Y ahí he encontrado cosas, pero como que siento, mientras hablas, digo, ay, por Dios, se me tiene que ocurrir. Claramente vamos a terminar este programa y yo voy a decir,
acá. Pero bueno, no me viene a la mente algo ahora, más allá de estas bibliotecas en lugares random, que el siguiente episodio, Jan, el que se viene, no la semana que viene, porque ni sé cuándo se va a publicar, pero ya está grabado. En un momento, la persona que me estaba mostrando la biblioteca me dice, ah, no, ¿y esto cómo está acá? ¿Esto cómo puede ser que esté acá? Imagínate, o sea, mi emoción de encima poder mostrárselo a la gente. Pero bueno, no te puedo contar. Pero lo que sí, tengo la impunidad de la creadora de contenido sobre libros, de tener un libro que lo robé. No lo voy a devolver. Este libro lo robé. Y si me lo piden, va a tener que ser sobre mi cadáver. Esto me hace Pico recordar viva. a cuando estuvimos en el Ateneo y nos sacaron a patadas, ¿te acuerdas? Un Bueno, poco también odiando a tenemos la eso. policía. Nos sacaron por creadores de contenido. Exactamente, Nos, tal cual. nos quitaron por tener una cámara. En fin. Mi papá tenía en su casa un libro de recetas de cocina en italiano de mi abuela italiana, pegado con cinta por mi abuela, y dice Industria Libraria Tipográfica Editrice, Corso Bramante 20, Torino. Es un libro con recetas, se llama Recetario Carli, es de una marca de aceites de oliva, de hecho dice acá óleo de oliva, estamos haciendo el chivo, no sé si sigue existiendo, es la edición número 20 de este libro, y lo más interesante, en realidad, lo que para mí lo vuelve increíble y voy a inventar una palabra, indevolvible, es que incluye recetas de cocina escritas por mi abuela en su propia letra. Oh. Entonces, jamás te lo voy a devolver. Papá, te lo estoy diciendo. Mira, por ejemplo, igual están escritos en italiano, cosa que tampoco puedo entender del todo, pero dice stofato per agnolotti, o sea, la salsa para los agnolotis me está enseñando a hacer mi abuela, que dicho sea de paso, hoy estaría cumpliendo 103 años. Entonces es como que todo el tiempo tener cerca este libro es tenerla a ella. Por lo tanto, cuando yo estaba pispeando los libros, mi papá tiene una biblioteca muy chiquitita de libros de ficción, después tiene libros técnicos, esos libros no los puedo entender. Eh, Estaba así tipo, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Le dije, ¿me lo prestás para hacer un video? Sí, sí, llévalo. Minga. Es el secreto de la familia Bona ahí, literalmente. Tú sabes que hacía poco veía justamente una película de Diego Peretti, en la que interpreta justamente a un nono que tiene una pizzería que quiere pasar el milenio. ¿Cómo se llama? Creo que la tienes. Sí, se llama Más respeto que soy tu madre, es un libro de Cassiari. Claro, que se graba en Mercedes y todo lo demás, ¿no? Pero me pareció el match ahí, ¿no? Creo que muchas veces, o sea, sobre todo aquí los peruanos, y se lo decía a Jan Arimani, ¿no? Viene un extranjero a Perú, lo primero que le preguntan es a propósito de la comida, ¿no? ¿Te gustó la comida peruana? Sí, bueno, pasa. ¿No te gustó? Dale, una patada en el traste y ándate a por donde viniste, ¿no? Pero claro, en este caso, creo que hay una tradición familiar que ha venido después de años, ¿no? Los inmigrantes italianos que llegaron a la Argentina hace un montón de tiempo. Bien hecho el chivo, además, dicho sea de paso, así que No, es tengo que es ganas de consumir esa espectacular, sintonía. es espectacular a pesar de que toda la magia quedó en las manos de mi abuela, ¿no? Porque la magia de la cocina y las recetas de cocina es quien las hace, no tanto los ingredientes. Porque si no te dicen, no, porque esta receta, como sos inmigrante, en Italia hay otros tomates, ni mejor ni peor, digo, distinto, entonces la receta te queda distinta. Las bolas, o sea, sí, te pueden quedar distintas, pero la magia está en las manos de la persona y las manos estaban en Argentina, parecen las manos de Perón, las manos de mi abuela estaban en Argentina. Pero bueno, mi abuela se murió y con ella se murió la magia. La recuerdo y hay veces que estoy cocinando y digo, este tuco tiene el olor de mi abuela y siento que estoy haciendo las cosas bien. Nos nos fuimos del tema libros y sin embargo fue a partir de un libro que surge esta charla. Por lo tanto, vuelvo a lo que te decía al principio, los libros son un punto de encuentro. Yo abro ese libro y está mi abuela, ¿entendés? O sea, ¿qué es esta locura?
en honor a tu abuela, en honor a mi abuelo, que fue también el que me motivó a leer, vamos a ponerlo de esa manera. Porque quizás a veces dicen, no sé si es que esto sea cierto, tenga una explicación neurológica o de época, pero siempre los nietos con los abuelos se llevan bien porque están en casi en la misma etapa de su vida. Es decir, ellos tienen el tiempo como para conversar contigo y decirte cosas, y nosotros estamos en esa cuestión de querer preguntarnos cosas. Creo que los libros tienen esa capacidad de hacernos ver, como tú también me citaste a partir de un libro en algún momento, de devolvernos esa mirada adánica del mundo, el placer del descubrimiento, de encontrar en ellos algún tipo de revelación. En este libro, por ejemplo, a ti te conectó con tu pasado, y yo cada vez que pienso en Robinson Crusoe y pienso en El gato con botas y pienso en todos los clásicos que me narraba mi abuelo, es una alegre regresión a la infancia. Y esa mirada de niño que tengo cada vez que descubro algo nuevo en un libro, inesperado, es algo que me agrada muchísimo y es algo que creo nosotros a través de la creación de contenido les transmitimos a todas y a todos ustedes. Por eso estoy agradecidísimo de tener a Ceci o de haberla tenido hoy en el programa. Y nada, el abrazo va para todas y para todos ustedes. Les mando harta vibra para esta semana porque la recontra necesitamos. No sé si Ceci quiere añadir algo más antes de terminar esto. Siempre gracias, Jan, por el espacio, por tu buena onda, por todo tu conocimiento traducido al fácil para mí, que muchas cosas no las sé o no las entiendo. Hablo de tu conocimiento sobre la realidad de tu país, pero también en general. Disfruto mucho de ver tu contenido, disfruto mucho de charlar con vos, de escucharte también contar. Y gracias por el espacio y abrazo enorme para vos, pero también para todos los peruanos, porque de veras lo que están viviendo es un quiebre en la historia, uno más, pero un quiebre en la historia, y creo que es importante que sepan que los apoyamos, que estamos viendo cómo se puede lo que les está pasando, y lo que queda es acompañar y mandar nuestras mejores energías, nuestras fuerzas. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal, lamentablemente. Nos vemos a la próxima semana a la misma hora por el mismo canal, lamentablemente con el mismo conductor. Tengan una linda semana y si es con una receta de cocina o con sus abuelos, aún mejor. Chau, chau.